me habían comentado que iba a presentar las memorias de Valentín Garza, y luego ya estaba y dije, no, la obra del Consejo Editorial, que sí me basta. Y ahorita lo que empezábamos estaba ojeando. Yo tengo, como cualquier ser humano, muchos defectos, y uno de ellos es que no leo. Leo libros que ya leí, no los puedo leer. Casi cualquier lector o lectora relee obras que considero importantes. Y estaba echándole un ojo a Margarita Yourcenar, Memorias de Adriano, libro que me llevó 20 años escribir. Es un libro extraordinario sobre más el emperador que tuvo el Imperio Romano, y es un viejísimo de 60 años, de la época del Imperio Romano, y está ya sabiendo que va a morir, y entonces está pensando en su sucesor. Y en algún momento dice: cuesta tanto la formación de un hombre, de un ser humano que digamos hoy, porque parece sencillo, pero no lo es. En realidad el proceso de maduración, de conciencia, de formación, sobre todo de un político, de una política, es de mucho, desde una vida, y entonces este libro, por ejemplo, que es literatura pura y dura, lo editamos, lo hicimos en revisión con ediciones de bolsillo, y está a disposición de todo el mundo. La gente no sabe que el Consejo Editorial originalmente hacía obras sobre todo de carácter legislativo, jurídico, político, histórico, y con nuestra llegada a la presidencia del Consejo, yo decidí, se publicaban de todo, porque de repente había quien publicaba ahí, diputados, diputadas que publicaban algún libro que hubiesen hecho, la mayoría de ellos no precisamente joyas literarias. Entonces, con nuestra llegada al Consejo Editorial, primero con la llegada de nuestro movimiento al triunfo del compañero presidente, con nosotros tuvimos mayoría muy amplia en la Cámara de Diputados, y con la suma del Partido Verde y una decena de diputados del cambio de mayoría calificada. Yo estoy en el Consejo Editorial desde la pasada legislatura, pero en la presidencia a finales de la pasada legislatura, y llevo los 2 años de la actual legislatura al frente de la presidencia del Consejo Editorial, con un equipo muy eficiente que nos está matando el éxito, porque la gente no sabía, por ejemplo, apenas se logró difundir que cualquier persona puede pedir los libros del Consejo Editorial. Son libros, además, que hemos seguido varios criterios que sean difíciles de conseguir o que son muy caros. No hablo de caros, 500, 600 pesos, o que ya no se editaban. Y entonces la gente puede pedir 6 libros, hasta 6 libros al Consejo Editorial, y el Consejo Editorial se los envía, por ejemplo, a Guanajuato, a su domicilio, sin ningún costo, ni del envío, ni de los libros, ni de nada. Hoy va a estar mejor porque aquí están, se los van a poder llevar sin haberlo solicitado. Son libros, Memorias de Adriano, por ejemplo, voy a comentarlos que aquí están, pero tenemos muchos más. Tenemos una autobiografía de Angela Davis en coedición con Capital Swing, que es una editorial española de mucho prestigio, de literatura muy poderosa, crítica, muy generadora de conciencia. Angela Davis escribió esta autobiografía a los 30 años. Cuando le decían, ¿cómo vas a escribir? Le decía, escribe tu autobiografía. Decía, pero si tengo 30 años, ¿cómo voy a escribir una autobiografía? A los 30 años había vivido, vive todavía, es de las pocas personas vivas que lucharon por los derechos de los afroamericanos en igualdad con los blancos. Ellos les decían entonces, y es de las pocas que se mantienen vivas. Es un testimonio poderosísimo. Nosotros sacamos una colección de varios libros sobre esta temática. La autobiografía de Malcolm X, es otro trabajo verdaderamente excepcional. Se lo escribió Alex Haley, un periodista que fue tomando las notas, pero con la revisión absoluta de Malcolm X. Y es una biografía que hace honor a un hombre de origen muy humilde, lumpen en realidad, que acabó en la cárcel. En la cárcel se convierte al musulmán, tipo de un carisma, de una capacidad oratoria, de una claridad, y que cuando lo matan había alcanzado un nivel de conciencia muy grande. Había hecho una visita a la Meca, y estando en un teatro de Harlem, en una plática como la que estamos dando, llegó un tipo asesinado unos años, creo que un año antes que a
Martin Luther King. Es una punta abajo realmente excepcional. Tenemos sobre esa temática a Assata Shakur una autobiografía también. Ella es una joven que estaba luchando por la liberación de Angela Davis, y los policías, como siguen siendo en Estados Unidos, le cierran el paso, los agreden, los cosen a tiros, y ella queda ahí moribunda toda la noche, y parte de la madrugada piensan que ya se murió y no se muere, y herida y todo, le empiezan a golpear, le empiezan a torturar, le hacen canallar y no se muere, y se la llevan al hospital, y a un hospitalizada la sigue jodiendo y no se muere. Esa mujer se les escapa de la cárcel, ahí se embaraza, luego se les escapa, hace cosas impresionantes. Ella actualmente en Cuba es considerada por los órganos de inteligencia policíacos estadounidenses el enemigo público número 1. No volvió a su país nunca más, su hija, sus nietos van a verla. A Cuba es otra autobiografía extraordinaria. Tenemos un libro que creo que no vimos esta vez, el de Negro como yo, de Griffith, que es un blanco creyente. Yo soy ateo, creyente católico. De estos creyentes hay básicamente dos tipos de creyentes. Unos como los paniaguados profundamente hipócritas, farsantes, racistas, clasistas. Hace rato estaba yo en el Hotel Ramada de las 4 Amsterdam, ahí en la plaza pública, y salgo a dar una entrevista y un tipo que además yo creo que no le habían prestado un espejo, moreno, rabioso en nuestra contra, que iban a lograr la independencia, porque cuando se sacó una independencia, yo dije, no, bueno, lo que hay que oír, seguro era de estos hipócritas. Este hombre, Griffith, un blanco de Texas, se pinta la piel de negro con rayos ultravioleta, porque él quería saber cómo vivían la vida los negros, y le decían, no puedes saberlo, tienes que ponerte nuestros zapatos. Entonces pone sus zapatos, se pinta 11 semanas, en Mississippi no aguanta ni una noche, ahí renuncia. Y él dice, ingenuamente, a mí si me preguntan quién soy, yo les voy a decir quién soy. Es un hombre, como para hacer una película, participó en la Segunda Guerra Mundial, creo que duró 11 años invidente y luego recupera la vista, así como la perdió, la recupera. Y el tipo dice, yo les voy a platicar quién soy, a qué me dedico, por qué decidí pintarme. Y le dice, no, hombre, estás bien pendejo, no le va a interesar quién eres, si eres negro no importa, no vales nada, eso va a pensar. Porque su testimonio es fortísimo, también en Capitán Swing. Y ese libro tiene la virtud de que viene acompañado de un relato de él, porque una vez que se hace público su libro, se hace muy famoso en una película, lo intenta matar el Ku Klux Klan, lo dejan ahí tirado pensando que ya lo mataron. Está esa reflexión, está un ensayo bellísimo sobre la otredad, la diferencia entre las personas, la tolerancia, la importancia de esto, y finalmente un documento a 50 años de la primera edición. Pero ese no lo traemos, así es que para que se lo sigo platicando. Y finalmente, dentro de los libros que traemos, tenemos cosas, muchas cosas muy interesantes, la verdad. Dentro del paquete de libros tenemos Un hombre de Oriana Malachi, que es un libro que ya no se consigue, que en libros de viejo se conseguía relativamente barato, 150 pesos. Y yo lo considero un libro muy importante, que batallé desde la pasada legislatura quería que se publicara. Y finalmente se logró en esta administración, en este año. Es un libro de una periodista que fue muy famosa, Oriana Malachi, que tiene un libro que se llama Entrevistas por la Historia. Ella fue muy reconocida y entrevista a hombres de poder y entrevista a 4 opositores, dentro de ellos a Alejandro Panamulis, no sé cómo se diga, un joven que intentó con un comando asesinar al dictador militar griego Papadopoulos y falla, y al único que agarran es a él, y así le va. Lo encarcelan, lo torturan, lo condenan a muerte, hay una presión internacional enorme. El tipo pasa 5 años en la cárcel y cuando sale a la entrevista a Oriana Malachi, y le dice ella a él que es un héroe, que es un tipo excepcional, y él le dice, no me digas esto, no me digan esto, eso me rebasa, yo aspiro a ser un hombre. Y ella le dice que es un hombre para ti. Entonces el poema de sí, que es un poema muy bonito de Kipling. Y él le pregunta a ella, ¿y para ti qué es un hombre? Y ella le dice, un hombre eres tú. Se enamoran, y esta es su historia, que es una historia trágica. Empieza con el sepelio de él en Atenas, con 1 millón de griegos y griegas acompañándolo, muere asesinado siendo diputado en la democracia. La historia me falta la mitad, no puedo avanzar ni 3 páginas. Son libros
que te atrapan, todos son libros de lucha, todos son testimonios de seres humanos que se han comprometido con la transformación de la humanidad. Y no son los únicos, insisto. Por ejemplo, por supuesto que representamos toda la pluralidad de la Cámara. Vamos a editar las memorias del ideólogo de Acción Nacional, creo que es de Gómez Morín. Vamos a editar sus memorias. Vamos a editar, en breve va a publicarse, las memorias de Concepción Lombardo de Miramón, la esposa del general Miramón, que fue fusilado junto con Maximiliano y Mejía. Es un tabicón como de 1000 cuartillas que editorió Córdoba. Vicencio Tovares, el que vamos a editar. Y es un libro extraordinario, a mí me parece muy bueno. Se publicó a finales del siglo XIX y se publicó la primera edición hasta 1983. Es un libro difícil de conseguir, caro regularmente, y es un libro para quien le interesa la historia del país buenísimo. Por ejemplo, las memorias de la princesa de Salzal, que va a pedir por la vida de su esposo y de Maximiliano, consigue la de su esposo. Es un libro chiquitito, se editó en el siglo XIX, no se volvió a editar, vale 30.000 pesos el libro, si lo va a comprar, es una curiosidad. Y nosotros hicimos una versión facsimilar. O, por ejemplo, un libro pequeñísimo que se llama La abolición del trabajo, de Bob Black, que hace una argumentación poderosísima de por qué debe desaparecer el trabajo. Estoy totalmente de acuerdo y convencido de ello, se lo recomiendo ampliamente. O un libro también de un anarquista muy singular, historia pura y dura, pero parece novela y parece humor negro, que se llama Bello como una prisión en llamas, que cuenta una rebelión del pueblo inglés porque le aumentan el impuesto a la ginebra, y el pueblo inglés tomaba ginebra, no era pan y ginebra. Entonces se hacen una rebelión y liberan a los presos de todas las cárceles, solo les falta la de Londres, montones de cárceles, y les prende fuego, a punto de acabar con la monarquía. El buen corazón del pueblo se los madrean, la verdad se ha dicho, pero es un libro verdaderamente excepcional. Así de memoria, que me acuerdo yo de algunos, estamos por publicar, se cumplen 100 años del asesinato del general Francisco Villa. Decía él que Parral le gustaba hasta para morir y se la cumplieron, y se cumplen 100 años, y desde mi punto de vista lo mejor que se ha escrito sobre Francisco Villa es lo de Friedrich Katz, en 2 tomos de Editorial Era. Los vamos a publicar también. Y un libro terriblemente fuerte, Vámonos con Pancho Villa, que también vamos a publicar en el centenario del asesinato de Francisco Villa. Solo por comentar algunos de los libros así de memoria que me estoy acordando, publicamos el de la cancelación del aeropuerto en el lago de Texcoco, por ejemplo. Publicamos, no sé, tenemos El Rey del Mundo sobre Mohamed Ali, que no es una biografía de él, sino es cómo gana el campeonato del mundo. Un muy buen periodista, Ferni. Es un libro verdaderamente excepcional, porque además te cuenta su paso en la lucha por la igualdad de derechos civiles entre negros y blancos, hoy afroamericanos, que va a la cárcel como objetor de conciencia, no quiere participar en la guerra de Vietnam. Es un libro verdaderamente valioso. Y vamos a publicar en breve ¿Por qué canta el pájaro enjaulado? De Maya, vamos a pedir en Maya, una gran escritora norteamericana, afroamericana, autobiográfico fortísimo, de editorial Asteroide, que es realmente un libro muy bueno. Jardines de la Memoria también lo vamos a publicar, ¿no? Vamos a publicar una serie de libros de literatura, Maya Angelou, de literatura pura y dura, extraordinaria, de altísima calidad, la verdad. Entonces, mexicano, el del museo de ayer, Estanquillo. Monsiváis, Carlos Monsiváis. Yo no sabía que era tan buen historiador. Es un historiador excepcional. Tiene un libro que se llama Herencias Ocultas
sobre los liberales del siglo XIX, que no intenta hacer semblanzas, pero hay semblanzas muy poderosas de todos ellos, y de la influencia de la literatura del siglo XIX en su pensamiento y en la transformación de los valores dominantes, que eran los valores de la Iglesia Católica, a valores laicos, y qué textos, y qué experiencias, y qué participación política tuvieron. Es un libro realmente sobresaliente. En fin, tenemos cosas muy interesantes en el Consejo Editorial. Yo estoy muy orgulloso de la tarea que estamos realizando. Todos los partidos, 7 partidos políticos que tienen representación en la Cámara están en el Consejo Editorial, por orden de menor a menor: el PRD, el Movimiento Ciudadano, el PT, el PRI, el PAN, Morena, no sé si me falta, y el Verde, me estaba saltando. No, el PES no tiene reacción parlamentaria en la Cámara de Diputados. Entonces, se está haciendo, insisto, un trabajo importante. Estamos siendo tan exitosos, y con eso termino para pasar a alguna pregunta o preguntas que hubiese. Estamos siendo tan exitosos que estamos por pedir una ampliación presupuestal, porque prácticamente se nos han acabado los libros. Aquí vamos a poner un stand para regalar libros, como participamos en varias ferias de libro. La primera vez que el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados participa en las principales ferias de libro del país, la de Guadalajara, que es la más importante, pero como en media docena de ellos. Pero la empresa con la que estamos trabajando pues era un poco cara, y encontramos un presupuesto mejor, y se enchiló porque hicimos cambio, nos canceló el stand aquí en León. Entonces nos quedamos sin espacio donde compartir los libros, pero aquí los compartiremos al final de esta charla con todos ustedes, los que quieran llevarse algún libro y quieran compartirlo. Fíjense, me acuerdo, hemos publicado prácticamente todo lo que publicó Ricardo Flores Magón. Una de las joyas que tenemos es que todo el mundo publica el diario Regeneración en su primera época, en la época más de la discusión legal, y nosotros decidimos publicar los periódicos de la segunda etapa, que es la más revolucionaria, pero son los periódicos de este tamaño. Entonces el libro iba a ser como de defensa personal o para hacer ejercicio, además era muy complicado. Y al editor, a Diego Flores Magón, se le ocurrió doblar en 4 el periódico, es un facsimilar, el periódico tal cual, meterlo en una caja con una pequeña comentarios de Beatriz Gutiérrez Meolier, de un servidor de Evan Mayer y el propio Diego Flores Magón. Ese libro ya lo andan vendiendo, creo que como en 1.500 pesos el mercado libro, ¿no? Y es totalmente gratuito. Uno de los periódicos solo se consigue en Europa, hay solo un ejemplar, hasta ya se consiguió, se hizo la versión facsimilar. Cuando lo presentamos en la Feria del Libro del Zócalo, yo ahí con Diego Flores Magón dije: y la tercera edición que vamos a hacer es de la última etapa, ya la de la Revolución de 1910. Y Diego me volteó a ver así como diciendo: este cabrón no tiene idea de lo que me está planteando que hay que hacer. Y es una tarea que tenemos pendiente, pero tenemos las obras completas del Nigromante, que ya no se conseguían, que se habían encarecido mucho en los libros de Diego. En fin, estamos haciendo una promoción de la lectura, estamos haciendo una promoción de estas herramientas tan poderosas, que son mucho más poderosas que un teléfono celular, mucho más útiles, mucho más formadoras, y que es dinero del pueblo que regresa al pueblo. Entonces, pues esto es lo que les comentaríamos, y abriríamos el micrófono. Les pedimos que no agarren monte. Tenemos hasta las 2 de la tarde para hacer un pequeño intercambio, y pues utilicé poco menos de media hora, así es que tendríamos buen tiempo para las preguntas y las respuestas respectivas que yo haría. Entonces está abierto el micrófono. Y muchas gracias por su asistencia a este espacio.